Sátiros y bacantes, bienvenidos a Entre Dionisíacas y Bacanales. Sátiros y bacantes, bienvenidos a Entre Dionisíacas y Bacanales. En el podcast anterior hablamos sobre la escenificación ritual de lo sagrado y fundamentos del rito, el mito y la disyuntiva ética entre el rescate de la ancestralidad y el mero espectáculo. Ahora nos toca hablar en esta segunda parte sobre la praxis y propuestas de revivificación. ¡Que lo disfruten! Este teatro de ancestralidad tiene características de ejecución enmarcadas en los diferentes rubros que los proyectos y grupos artísticos, así como empresas culturales, lo abordan y ejecutan: turístico, de espectáculo, educativo, documental y uno que quizás suene contradictorio por lo que se habló en el podcast anterior, el ritualista. Cada una de estas formas de abordar el teatro de ancestralidad busca siempre realzar, revalorar y fortalecer en cierta medida y, dependiendo del compromiso de sus gestores, la identidad cultural, el reconocimiento y el respeto de la concepción mística de las culturas ancestrales. Pero la gran mayoría de las veces el objetivo primordial es el rescate y valoración del espacio arqueológico. Muchas veces en el desarrollo de estas actividades he notado por parte de los especialistas en el tema de investigación un conflicto y contrariedades, ya que involuntariamente segregan y limitan la búsqueda de la identidad del individuo. Es cierto que la representación de los personajes jerárquicos de las culturas ancestrales o primigenias sea buscar fenotipos lo más fiel al personaje que se busca representar, viniendo de un documental, de una activación turística o la representación que viene directamente de un centro arqueológico, quizás sea permisible esta lógica. Pero cuando hablamos de proyectos culturales enfocados en la educación vivencial o participativa, en espectáculos artísticos y ceremoniales, esta exigencia no tiene cabida, sobre todo porque la intención fundamental es inculcar identidad en el individuo, y la participación vivencial permite generar esta conciencia de identidad. Segregar a quienes no cumplen con el fenotipo perjudica grandemente en el trabajo de identidad de la colectividad desde ya marginada, porque es justamente hacia estos nichos sociales que este tipo de proyectos mayormente están enfocados. Cuando hablamos del rescate y revaloración por parte de la sociedad en su conjunto de los centros arqueológicos, del reconocimiento de su pirámide social y estructural, de sus valores filosóficos, simbólicos y espirituales, estamos buscando generar una identidad y apropiación conceptual colectiva de dichos temas, revalorando la interculturalidad presente y pasada más allá del simple concepto. Es evidenciar la conciencia y la experimentación exógena de aquellas culturas. ¿Acaso cuando vemos a un grupo de danza bailar festejo, todos sus bailarines son de rasgo marcadamente afrodescendientes? ¿Cómo puede entonces un ciudadano valorar el aporte cultural de tal o cual grupo o nación étnica? El teatro de ancestralidad tiene en su labor el compromiso de rescatar el saber de los pueblos originarios, mostrarlo, compartirlo y vivenciarlo. La manera en cómo se afronta este compromiso es un constante debatir de sus formas, reinterpretaciones y conceptos personales y grupales, pues el abordaje del tema inevitablemente varía según las inquietudes de los grupos y gestores. El teatro de ancestralidad enfrenta el desafío de equilibrar las tradiciones con la innovación, pero a su vez tiene la oportunidad de enriquecer el mundo artístico contemporáneo al ofrecer nuevas perspectivas y formas de expresión. Este género teatral que busca rescatar y revitalizar las narrativas, rituales y cosmovisiones de las culturas originarias se encuentra en una posición única para dialogar con los problemas actuales. Sin embargo, toda esta perspectiva puede quedar como una apropiación cultural, un espectáculo cargado de estereotipos, un acto exógeno comercial que diluye el significado sagrado de la ancestralidad.
Por ello, es importante advertir acciones y actitudes adversas que el teatro de ancestralidad afronta constantemente en su quehacer. Una de ellas es la que se le denomina la homomusicalización, planteada por el Dr. Samir Bazán, quien argumenta coherentemente que los habitantes de los pueblos originarios del norte del actual Perú no son descendientes directos de la civilización arqueológica mochica, sino sucesores étnicos de las culturas Lambayeque y Chimú, grupos culturales más cercanos a los tiempos de la conquista. Y si bien estas culturas fueron herederas de los mochicas arqueológicos, también fueron influenciadas por otras poblaciones, principalmente los Guare y los Cajamarca, la absorción de los Lambayeque por los Chimú y posteriormente por los Incas. Asimismo, la lengua mochic está estrechamente relacionada con la civilización lambayeque, no con la mochica arqueológica. La crítica al movimiento neomochic tiene su causa por simplificar la historia al afirmar que aquí todos somos moche, maiche mochic chipanchiamey, cayendo en un dogmatismo que desvirtúa la complejidad de la herencia compartida por otros grupos de la costa norte. Quizás esta preponderancia de la estética moche o mochica se debe en gran medida a la riqueza iconográfica y el realismo expresivo de su cerámica y mural. Esta iconografía ofrece un vasto y vívido repertorio de personajes, mitos, indumentarias y gestualidades inmediatamente traducibles al lenguaje escénico. Desde la perspectiva de Mircea Eliade, se puede analizar que este concepto estético busca actualizar el tiempo mítico o la historia sagrada. La iconografía mochica, al ser tan detallada y narrativa, facilita esta actualización del mito fundacional ante un público moderno. Las culturas como Chimú o Sicán, si bien importantes, a menudo presentan una estética más abstracta o simbólica, como la cerámica negra monócroma, menos directa para la creación escénica popular. Esta centralidad, en palabras de Byung-Chul Han, corre el riesgo de convertirse en una tiranía de lo visible, en una dictadura de la novedad y el espectáculo, donde se selecciona lo más llamativo en detrimento de la complejidad histórica. Otro punto que debe tenerse en cuenta es la sutil línea divisoria entre identidad y apropiación cultural. Las manifestaciones escénicas del teatro de ancestralidad trabajan la identidad cultural cuando logran, como diría Antonin Artaud, una suerte de lenguaje físico y metafísico que despierta en el espectador una experiencia de su propia condición ancestral y vital. Es decir, cuando la representación es un rito que moviliza una conexión profunda y colectiva. El artista, según Miguel Rubio, debe pues buscar la poética en sus acciones, a tal punto que devuelve el sentido al gesto superando la mera imitación folclórica. En cambio, se convierten en apropiación cultural cuando el único objetivo es el espectáculo turístico, la recreación superficial de formas iconográficas sin contenido espiritual. La apropiación cultural en las artes escénicas de ancestralidades es a menudo una simulación estética de la comunidad y el convivio liminal. No logra el rescate identitario porque sustituye la función transformadora del rito por una decoración simbólica, validando así la visión superficial de la sociedad moderna que va del encuentro profundo con el yo y el otro. El verdadero camino, como lo sugiere Elizabeth Araiza, pasa por una investigación encarnada que restablezca el carácter simbólico y la ritualidad como una práctica vital, no como una mera representación. La apropiación ocurre al usar el prestigio ancestral sin el compromiso de comprender y perpetuar su cosmovisión y valores. La pérdida de la tradición primordial se vuelve una mercantilización del pasado. Esta alerta permite evaluar las condiciones y características estéticas de los pueblos artísticos, así como el compromiso social y ético de quienes buscan abordar este tema. La reconexión con nuestras raíces no es meramente un acto estético, sino un ejercicio de conciencia social y personal. Las formas teatrales más antiguas surgieron de la vida colectiva y la necesidad de la comunidad de interpretarse a sí misma para reafirmar su identidad. El teatro de ancestralidad debe retomar este principio, volver a conectar el rito con el mito y buscar reestructurar su cosmovisión, ponerla en diálogo con su entorno y entrar en una evaluación con la significancia de su condición metafísica.
el trabajo de Miguel Rubio y el grupo Yuyascani ejemplifican este rescate proponiendo estudiar la teatralidad andina y sus componentes performativos, danza, máscara, música y juego insertos en la vida comunitaria y ritual. Su objetivo no es imitar el rito, sino aprender de su lógica y su poder de convocatoria para aplicarlos a un teatro de la memoria y el testimonio. El cuerpo del actor se convierte en un soporte de la memoria colectiva y la historia no contada. En este enfoque, el uso de elementos ancestrales es una táctica de resistencia cultural y una forma de descolonización escénica. Y aquí entramos a un campo inherente vinculado con el tema de la ancestralidad, que es el de la denuncia. Y es que la escena en que se desenvuelve el teatro contemporáneo en el Perú, al estar geográficamente en contacto con las fuentes ancestrales, tiene una responsabilidad y un desafío mayores. Aquí, la escenificación se debate entre la identidad política y la exposición cultural enmarcada en una ética del testimonio. La línea que separa el rescate del espectáculo es fina y depende de la intención y el tratamiento del material, por lo que siendo tajantes en las definiciones, podemos aseverar que cuando la manifestación artística se enfoca en la memoria, el contexto sociopolítico y la ética cultural del origen, cuando el cuerpo y la voz ancestral se utilizan para el testimonio, la denuncia o la reafirmación identitaria frente a la hegemonía cultural, el teatro de ancestralidad se vuelca hacia un teatro de rescate, de resistencia. Aquí la ancestralidad se vuelve un trampolín o pretexto de partida, donde el objetivo es dar voz a la ancestralidad, no embellecerla para el mercado. Porque cuando los elementos rituales de la máscara, el movimiento, el vestuario y la música son extraídos y vaciados de su significado para ser utilizados como decoración exótica y de consumo cultural, esto conduce a la mercantilización de lo sagrado, reduciendo una cosmogonía viva a una estampa folclórica para el turista. Pero cuando son utilizados para la denuncia social, muchas veces son una instrumentalización para el discurso político que tiende una característica inevitablemente discursiva que roza lo panfletario. Pero que cuando lo estético es muy bien manejado, esta instrumentalización del elemento ancestral puede pasar inadvertida. El verdadero desafío del teatro contemporáneo al abordar estos temas es lograr una sacudida física y espiritual en el público a través de un diálogo respetuoso y profundo que reubique al espectador no como mero consumidor, sino como testigo y corresponsable de la memoria y la pervivencia cultural. Antoine Artaud, en El teatro y su doble, clamaba por un teatro que se le opusiera al teatro psicológico y literario. Sus intereses por las formas orientales y mesoamericanas se debió a la búsqueda de un teatro que fuera tan visceral y necesario, que lograra una catarsis real y no solo emocional. Artaud vio en el ritual un lenguaje no verbal, físico y mágico capaz de despertar fuerzas dormidas en el espectador, buscando el maná poético o la eficacia mágica del acto escénico. Su visión, sin embargo, es una apropiación y transposición estética del ritual a los fines del arte occidental. El riesgo de la mercantilización y la folclorización es constante. Una danza o un rito descontextualizados y presentados como exótico en un festival pierden su poder intrínseco y se convierten, como tenía miedo Renan, en una forma vacía de la tradición, un simulacro de lo sagrado. Por otro lado, el trabajo de grupos como Yuyascani demuestran que es posible un rescate crítico. Cuando el teatro se nutre de la teatralidad inherente a las culturas nativas, danza, máscaras, canto, y lo utiliza para cuestionar la historia, denunciar la violencia o construir memoria, opera como un puente entre la ancestralidad y el presente, devolviendo a la escena una parte de su eficacia ceremonial y política. En otras palabras, la manifestación artística es un rescate en la medida en que mantiene viva la memoria, el sentido y la ética de la ancestralidad, y se convierte en mero espectáculo cuando su única y primordial motivación es la exhibición estética despojada de su contexto y función trascendental.
El teatro que se inspira en el rito debe asumir la responsabilidad ética de su transposición, buscando la fuerza performativa que Artaud anhelaba, pero anclada en una verdad histórica, cultural del espacio donde se desarrolla. La permisibilidad o efectividad con que se aborda la identidad depende de la intencionalidad de la puesta en escena y su forma, para que sean un catalizador de identidades. Necesita alcanzar una dimensión más allá de lo puramente estético. Artaud buscaba la metafísica de la escena para acercar al espectador de manera visceral e inmediata, devolviéndole la conciencia de las fuerzas primarias. Miguel Rubio, desde el teatro de grupo, aboga por un teatro, un espacio de encuentro donde la representación interpela al espectador como ciudadano de esta tradición. La permisibilidad entonces no es un límite, sino una invitación al diálogo. Si la obra promueve la reflexión, el cuestionamiento y la conexión emocional con el objetivo de alcanzar la revivificación del pasado, será altamente efectiva. Si solo presenta una postal histórica, será superficial. Ante estos planteamientos, reflexiones y disyuntivas, ¿qué hacer? ¿Qué medidas y posturas tomar ante el gremio artístico o junto a él? Y si buscamos hacer una evaluación de alternativas de solución, es definitivamente primordial entender que las propuestas de cambio están delimitadas al círculo de artistas, grupos y gestores culturales que sientan necesario el compromiso de cambio estético y filosófico de su quehacer artístico. Entendiendo este punto, entonces, se puede plantear diversas alternativas de solución. Primero, desde la legalidad quizás, y aunque pueda parecer excesivo, un consejo consultivo interdisciplinario puede ser el ente ético que otorgue un reconocimiento a las obras que logran un equilibrio entre la libertad artística y el respeto de la fuente originaria, sin menoscabar aquellos espectáculos cuyos fines son diversos a causa de las dicotomías sociales inherentes en toda sociedad. Sin embargo, dicho reconocimiento permitiría entre el gremio artístico una rigurosidad en su investigación. Segundo, la curaduría comunitaria sería una de estas alternativas, la cual permitiría que las comunidades hereditarias tengan también voz en la preproducción, no simplemente repositorios de la información base, sino que se sientan involucrados en el proceso de creación con el aval, patrocinio o promoción directos. Tercero, en las inmersiones de los espectáculos artísticos desarrollados dentro de espacios arqueológicos, quizás el mínimo impacto técnico con intención de aprovechar la propia acústica podría ser una solución. Luz natural del espacio y otros elementos propios del lugar pueden servir a que el público presente se sienta envuelto en la atmósfera ritual que se busca explorar. Cuarto, estas búsquedas de revivificación del saber ancestral desde la deconstrucción podrían también buscarse ser admitidas dentro del currículum educativo regional, como programas de alfabetización simbólica para que los estudiantes no simplemente aprendan fechas y denominaciones históricas, sino que puedan entender, descubrir y asimilar el mitologema de nuestras culturas ancestrales, a fin de crear un ciudadano que reconozca y respete lo sagrado cuando lo vea en escena. Quinto, el quehacer artístico no solo se enfoca en la búsqueda de los modos de abordaje para con el público, sino también sobre todo en el ejercicio y oficio de sus actantes. Por ello, promover la creación de un evento itinerante que ofrezca talleres, seminarios y programas de inmersión cultural para artistas, directores y coreógrafos enfocados no solo en las técnicas escénicas, sino también en la cosmovisión y simbolismo de las prácticas rituales, sería un paso importante para que los artistas internalicen la experiencia, comprendan el contexto y se vinculen de manera respetuosa con la cultura que quieren representar. Sexto, promover un festival artístico con una propuesta identitaria que permita visibilizar a las agrupaciones artísticas escénicas que buscan fomentar este tipo de temáticas, a fin de poder analizar el rumbo estético y conceptual del hecho artístico basado o enfocado en la ancestralidad. Un festival que no solo muestre, sino que dialogue, exponga y reflexione sobre el quehacer, el hecho escénico y su rumbo con los artistas. Un festival que integre a la comunidad y trabaje con el rescate de sus identidades y herencias ancestrales.
Como conclusión, es importante recalcar que el teatro de ancestralidad no debe ser un fin en sí mismo como postura vanguardista, sino que se permita hacer un vínculo entre el ser humano contemporáneo y su memoria ancestral. La ancestralidad no debe ser vista como algo que ha quedado a medio camino de nuestro tránsito como especie, sino el mismo suelo donde vamos dejando nuestras huellas. Muchas gracias por su atención, hasta aquí llegamos con este breve informe y muchas gracias también por sus comentarios que nos van a servir mucho para enriquecer este trabajo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en nuestro siguiente podcast de Entre Dionisíacas y Bacanales.